Hola. Bueno. Van a estar silenciados, después pueden activar el micrófono si quieren preguntar algo, pero en lo posible traten de tenerlo apagado porque muchos micrófonos prendidos hacen mucho ruido y no se llega a escuchar bien. Yo puedo verlos, leerlos en el chat, algunos los puedo ver. Y bueno, empecemos la clase 1 de vuelta, pero más despacio. ¿Qué les parece? Mañana vamos a tener la clase 2, así que estaría bueno que hoy aprovechen para sacarse sus dudas. Así mañana están un poquito más al día. Es difícil, sí, empezar a programar, a codificar en realidad. Programar es definir los pasos uno atrás del otro, los pasos correctos para resolver un problema. Y eso ya lo hicieron bien en el curso introductorio. Pero codificar requiere que se escriba en un lenguaje muy específico, que en este caso es C y C++, y eso puede ser un poco complejo, ¿sí? Eso puede llevar a la frustración porque no compila, ¿sí? Así que les voy a mostrar hoy algunas instrucciones básicas, explicarles bien cómo funcionan, y en caso de que haya errores, cómo leer los mensajes de error para darse cuenta qué puede llegar a ser el problema, ¿sí? Así ustedes mismos, al ver un error, se dan cuenta de por qué puede ser, ¿sí? Errores en la codificación van a tener, ojalá que no, pero siempre hay algún error en la codificación y aprender a encontrar los mensajes de error que nos da el CodeBlocks para solitos encontrar el problema. Y si, bueno, obviamente no encuentran el problema, están los foros, el foro de dudas, o veo que hicieron en Discord un lugar de encuentro, lo cual está muy bueno también. Así que arranquemos. ¿Bien? ¿Alguna duda en particular que alguien tenga y con la cual pueda empezar? Ajá. Bueno, entonces vamos desde cero. Francisco, tenés, si querés habilitar para que te habilito yo. No sé si el micrófono te iba a habilitar, Ahí pero... está, ahí me lo habilitaste. El tema es Hola. esto. Ahí te escucho, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, te escucho bien. El tema es esto. Por ejemplo, para armar diagrama de flujo, lo que necesitas es un poco de imaginación y un poquito de matemática. Entonces le pesca la vuelta enseguida. En cambio, todo esto es todo nuevo. Yo ni siquiera entiendo cómo bajar un programa. O sea, estoy en pelota totalmente. Perdón el vocabulario, ¿no? Estoy en pelota totalmente. No, me frustra esto. Sí, tranqui, igual pasó una semana, Francisco, y Sí, no, pero ya ve mucha... me está pasando por arriba la verdad. No pasa nada. Hay mucha gente que está en tu situación y lo bueno que lo que hiciste es darte cuenta de que, perdón, pasa que pasan colectivos y hacemos Sí. correr. Hay mucha gente que está en esa situación y lo importante es tratar de hacer algo al respecto y ya lo hiciste. Me contactaste y bueno, tenemos esta herramienta, la posibilidad de hacer una clase online. ¿CodeBlocks tenés descargado? No sé, porque, o sea, le pones descargar, pero después no lo encuentro. Ajá. Y, o sea, esto es grave para mí, porque digo, suponete que vas a una clase de inglés, pero ya sabes cómo decir hola, cómo te va, el verbo to be y todo esto, entonces tenés una idea de cómo arrancar. Esto, la verdad, que nada, cero, 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 cero. Entonces no sé, y trato de meterme en los apuntes, y peor todavía, porque veo un montón de. Está bien. Mira, el sitio para descargar CodeBlocks es el siguiente. Yo te voy a pasar el link exacto de dónde tenés que entrar para descargar la versión que te va a permitir compilar, la que te tenés que descargar. Lo voy a pegar en el chat. Esto te debería llevar a una página que te va a descargar un archivo. Lo que pegué en el chat, ¿bien? Perdón, Sí. así de cuenta que soy tonto, pero esto, ¿cómo hago para lo copio, lo pego? Lo De podés acá copiar del y chat? pegar ¿Lo saco? en un navegador, sí. Lo podés copiar y pegar en un navegador, o por ahí si te aparece subrayado de color medio celeste, si le haces clic ya te Sí. lleva al navegador.
Ah, pero después cuando yo termino con vos, ¿esto queda guardado en algún lado? No, pero lo necesitas descargar una sola vez. No, pero, o sea, yo ahora se termina la conferencia, pone, ¿no? Sí. ¿Y esta dirección queda guardada en algún lado? No, ¿O por yo lo eso, tengo que entra enviar por... ahora y descargalo ahora. Mientras charlamos, lo descargas Ah, y lo instalás. Tenés incluso la posibilidad de compartirme la pantalla y yo puedo ver lo que vas haciendo y guiarte también. no sé, ahí me abrió una pantalla, dice, y ya te perdí a vos ahora. Está bien, porque se abrió un navegador seguramente. Sí, Y dice download SourceForge. free, try now, install. ¿No te descargó un archivo? ¿O no te está diciendo de descargar un archivo? Dice acá, baje, informes de uso de licencias, instalar. Lo que podemos hacer es Ah, sí, al pie de página me pone acá, ejecutar, guardar, cancelar. guardar y te va a dejar en descargas. Lo que te decía, lo que podemos hacer es, yo hago la explicación de lo que hay que poner en el CodeBlocks y todo eso. Si Bien, vos bien, bien, bien. no lo instalaste todavía, no importa, si querés después del que termine esto, me puedo quedar con vos solamente y ayudarte a instalarlo. Y así toda la gente que también entró puede ver Buenísimo, como la clase buenísimo, 1, ¿sí? buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Igual son 16 clases, así que quédate tranquilo que si bien obviamente clase a clase vamos a ir avanzando, tenés mucho tiempo para ponerte al día y después le vas a agarrar la mano, ¿eh? No te Bueno, preocupes. Lo que voy a hacer es silenciar tu micrófono un cachito ok. y arranco. Bueno, ahí decían también que hay algunos errores de CodeBlocks. Bueno, ahora vamos a ver de qué errores se refieren. Bien, David, si querés, desilenciate. Hola, ¿cómo va? Buen día a todos. Hola, ¿cómo va? Buen día. Eh, ¿Tenías algunos sí, errores mirá, de CodeBlocks? sí, más que nada, bueno, la verdad yo gracias a Dios, pude compilar, hacer un par de ejercicios, pero empecé a tener un problema que lo estoy poniendo en un screenshot ahí en el chat en Dale. este momento. Ahí está, enviándose. Me dice un problema con el GNU o algo así, perdón. No, a ver, ya te lo leo. Bueno, igual ya está ahí. Está la captura de la pantalla de CodeBlocks y Y abajo online a la compatible. derecha te puedes poner. Bueno, puede pasar por dos cosas. Uno, instalaste el CodeBlocks sin el compilador. Sí, Esa puede ser una opción. Si es así, yo en el chat puse el link que tiene el compilador y lo que puedes hacer es, lo desinstalo. claro, desinstalarlo, descargar del link que yo puse e instalarlo de vuelta. Pero antes de eso, vamos a probar una cosa, porque la segunda opción es que hayas instalado el CodeBlocks con el compilador, pero esté mal configurada la ruta del compilador. Para eso vas a hacer lo siguiente. Mirá, vas a ir a Settings del CodeBlocks, ¿no? Settings. Ah, sí, La primera opción que dice Environment. ok, Perdón, no era Environment. sí. Poné cerrar. Creo que Settings, era compiler, ¿no? Compiler, sí, ahí. Perfecto. Y viste que hay una pestaña que dice Toolchain. Toolchain. Sí, ejecutables. Bueno, viste que hay un botón que dice Auto Detect. Sí, Hacé clic en Auto Detect. ok. Te da como una advertencia, ¿no? Que dice, Autodetect installation path of GNU GCC compiler in, y me dice la ajá, dirección. y te dice, cuando lo presionaste, ¿pasó algo? ¿Te dijo algo? ¿Apareció algo? No, solamente me dijo que lo detectó y listo. ¿Que lo detectó correctamente? Sí, le pongo Bueno, aceptar y... pon aceptar y te habrá quedado C2 puntos barra program files, una cosa así ahí. Sí, me quedó C2 puntos, no, directamente TDM-GCC-64. ¿Vos instalaste el compilador aparte?
No creo. Bajé el link que nos mandaron. Bueno, probá ahora hacer un hola mundo y fíjate si te compila. Yo ahora voy a mostrar el código como para hacer algo así básico y a ver si No, te... evidentemente hay un problema porque pongo OK y aparece exactamente el mismo error abajo. Me surgió como un plop. Desinstalo, vuelvo a instalar y te aviso. Dale, probamos así, sí. Gracias. Bueno. Vamos a empezar. Yo voy a compartir mi pantalla del CodeBlocks. ¿Sí? Esta es lo mismo que ustedes ven. Lo único que yo acá justo estoy usando un sistema operativo Linux por una cuestión de que si no es muy pesado para mi máquina correr Windows junto con la Windows emulado, ¿no? Así que es lo mismo igual, ¿eh? Para crear un nuevo programa desde cero, lo que vamos a hacer es abrir CodeBlocks y ir a File, New y luego File. ¿Sí? Se abre esta ventana, siempre se va a abrir esta ventana, y lo que van a elegir es C++ Source. Y van a hacer clic en Go. Después hacen clic en Next. Después eligen C++ como el lenguaje. ¿Sí? Y luego lo que les pide es guardar el archivo. Así que traten de ya tener una carpeta donde van a trabajar siempre, donde van a ir guardándose los archivos. Yo ya tengo una para Laboratorio 1, ¿sí? Que se llama UTN Laboratorio 1. Y acá vamos a poner ejemplo, que es el nombre del archivo, y le van a tener que poner una extensión, ¿sí? Al archivo. La extensión va a ser después del punto, ¿sí? Yo en este caso el nombre del archivo es ejemplo, punto, y la extensión siempre es CPP. ¿Sí? Lo pongo en el chat, extensión siempre es .cpp. Básicamente es el nombre de archivo que quieran, pero extensión .cpp. Ponen guardar y finalizar. Y se va a abrir una ventana para poder editar ese archivo y va a estar en blanco. Bien. Acá se escribe cada una de las instrucciones que el programa va a hacer, ¿sí? Y por ahora, sin complicarse, porque va a haber tiempo para entender cada una de las cosas que se ponen, pero por ahora siempre va esto. Siempre va esto que lo voy a pegar en el chat, ¿sí? Como les decía, después va a haber tiempo para entender qué es esto que les pegué ahí. Pero esto es como las instrucciones iniciales para hacer cualquier programa. Lo que va a estar entre las llaves, ¿sí? Entre la llave de abrir y el return 0 y la llave de cerrar, son las instrucciones para el programa que ustedes quieran hacer, ¿sí? Ustedes, cuando hacen un diagrama de flujo, hacen el algoritmo del problema, ¿sí? La resolución del problema, y arrancan poniendo por ahí la entrada o lo que sea que tenga que hacer su programa. Bueno, esas instrucciones empezarían después de la llave del main, ¿sí? Del programa main. Ahí, donde estoy parado ahora, ¿sí? Es donde tendría que empezar con la primera instrucción del algoritmo. Todo lo demás es, como pusieron por ahí, el cuerpo o la base, ¿sí? Del programa. Y por ahora no se preocupen si no entienden qué es esto, porque no hace falta entender a esta altura en la que estamos qué hace cada una de estas instrucciones. Más adelante sí lo van a entender porque van a adquirir muchos más conocimientos al respecto. ¿Me siguen por acá? Bien. Ustedes si quisieran hacer un programa para ingresar por teclado dos números, hacer la suma de ellos y mostrar el resultado de la suma, ¿qué cosas usan en el diagrama de flujo? Pueden escribir en el chat o pueden pronunciar, o sea, hablar, no hay ningún problema. Somos poquitos, así que no pasa nada.
Bien, tenemos variables. Poner las variables. Tenemos variables, operadores, exactamente. Tenemos algunas instrucciones específicas para ingresar por teclado, para mostrar por pantalla. Esas son más o menos las herramientas que tenemos. ¿Bien? Claro, contadores, acumuladores que son variables y combinación de variables y operaciones, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, con la diferencia de que cuando yo quiero usar una variable, le tengo que decir al compilador de qué tipo de dato es la variable, o va a ser la variable. Yo tengo que declarar las variables con un tipo de dato y nombre de variable, y luego punto y coma. Ahí lo pegué en el chat, ¿sí? Nombre de variable, no hay mucha complicación, ya saben, los nombres de variables tienen que empezar con un carácter, puede ser mayúscula o minúscula. Si uso mayúscula o uso minúscula, después tengo que respetar eso, ¿sí? El lenguaje es case sensitive, entonces hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Puedo usar números como nombre de variables y no puedo tener espacios. Quiere decir que yo puedo tener una variable que se llame precio total, todo en minúscula, pero no puedo tener una que se llame así, con el espacio en el medio. Si yo quisiera de alguna manera como dejar un espacio en el nombre de una variable, tengo el carácter guión bajo para eso, pero nunca puedo dejar un espacio, ¿bien? Entonces, eso con respecto al nombre. Con respecto al tipo de dato, el tipo de dato es lo que me permite a mí definir esa variable qué información va a guardar, qué tipo de información va a guardar. Y por ahora tenemos enteros, reales y caracteres. Esos son los tres tipos de datos. Sería int, float y char. En el orden que los puse, serían esos los tipos de datos. Quiere decir que si yo pongo int número va a ser una variable de tipo entera, ¿sí? Quiere decir que no podría guardar 4,5 el número, porque no tendría la capacidad de guardar la parte decimal, ¿bien? Si yo pongo float número 2, es la otra variable, número 2, la variable número 2 sí tiene la capacidad de almacenar la parte decimal, porque es de tipo float, y float sirve para números reales, ¿sí? Números reales es en matemática números con coma, ¿no? Como se suele llamar. Y char me permite a mí declarar una variable que guarde carácter. Le puedo llamar carácter o como quiera la variable, ¿sí? En carácter voy a poder guardar o un solo número como carácter, o una letra, o un símbolo, ¿sí? Yo podría en carácter guardar, por ejemplo, el símbolo asterisco o el signo de pregunta, lo que yo quisiera, pero uno solo a la vez. ¿Bien? Esos son los tres tipos de datos que me permiten generar variables. ¿Bien? Hay más tipos de datos, pero con estos tres, para arrancar, sirve. Ah, ya te compila, perfecto, David. Bien, entonces vamos a resolver ese ejercicio de ingresar dos números y sumarlos. Vamos a, para hacerlo un poco distinto a la semana pasada, usar float. Bien, ahora vemos qué es compilar, Francisco. Vamos a usar float. Voy a declarar como float dos números y lo voy a llamar num1 al primer número, num2 al segundo número. Bien, yo voy a querer ingresar por teclado estos números, hacer la suma de estos dos números y mostrar el resultado de la suma. ¿Bien? Entonces, estos dos números, estas dos variables me sirven para guardar los dos números y una variable que se va a llamar resultado me va a servir para guardar el resultado. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la instrucción para poder ingresar por teclado? Lo que ustedes conocen como el símbolo de entrada, ¿sí? Que es como una especie de trapecio. En este caso es sein. Sein permite ingresar por teclado. Y la sintaxis específica que tienen que poner es sein, el símbolo de mayor 2 veces, y luego el nombre de la variable que ustedes quieren ingresar por teclado.
Como es el primer número, voy a usar num1. ¿Bien? Y luego, de final de cada instrucción, de cada línea, punto y coma. Porque eso es lo que exige el lenguaje. Ahí estoy ingresando el primer número por teclado. Como necesito ingresar 2 números por teclado, luego voy a ingresar con cin el siguiente número, que es num2. Ya tengo los 2 números ingresados. ¿Cómo sería la instrucción para poder a estos 2 números sumarlos? Entre sí. ¿Qué tendría que poner para poder sumar estos 2 números? Ya ingresados por teclado previamente. ¿Una asignación? Bueno, eso ya sería como el resultado final, ¿no? Si yo pongo num1 más num2, punto y coma, estoy sumando los números, pero el resultado de esa suma no se está guardando en ningún lado. Quiere decir que si no lo muestro por pantalla o no lo guardo en otra variable, eso se suma, pero se pierde, ¿sí? Es una instrucción como que queda ahí, no termina resultando en nada. Entonces, para eso existe el operador de asignación. El operador de asignación me permite que una variable tome el valor que yo necesite o quiera darle, ¿sí? Entonces, yo quiero que la variable resultado tome el valor de lo que termina siendo num1 más num2, ¿sí? Y el punto y coma siempre al final. El operador de asignación siempre es de derecha se copia a la variable que está a la izquierda. Quiere decir que hace num1 más num2, suma todo esto y el resultado de la suma lo asigna a la variable de resultado. ¿Bien? Como ya en resultado tenemos la suma de num1 más num2, después lo que tengo que hacer es mostrarlo por pantalla. Y mostrarlo por pantalla es cout menor menor y lo que quiero que aparezca por pantalla. Yo en este caso quiero que aparezca por pantalla lo que contiene la variable resultado. Así que pongo el nombre de la variable que quiero mostrar. En este caso, resultado. ¿Bien? Acá estaría el algoritmo codificado del problema de sumar 2 números que se ingresan por teclado. Acá hay un botón, ¿sí?, que tiene como un engranaje amarillo que dice Build. Eso es compilar, ¿sí? Y compilar lo que va a hacer es transformar este lenguaje de programación en algo que la computadora pueda entender, o sea, en un programa, ¿sí? Lo va a traducir a un programa. Yo aprieto este botón y si no hay ningún error, ¿sí?, para ver los errores van a View Logs o apretan F2 y acá abajo les aparece si hay errores. En este caso no hay errores. Quiere decir que ya se generó un programa que ejecuta y resuelve esto. Para ejecutar el programa lo que hago es presionar el botón del lado, el que dice Run. Presiono ese botón y se va a abrir una terminal, una consola, y ahí arrancó mi programa. ¿Y mi programa qué era lo primero que hacía? Lo primero que hacía, si nos fijamos después de declarar las variables, era el cin de num1. Así que mi programa ahí está esperando que ingrese el número 1. Acá voy a poner el número 10,5. Y fíjense que dije 10,5, pero puse 10.5, porque los números decimales se escriben con punto, no con coma en este lenguaje, ¿sí? En este programa que hicimos. El siguiente número que voy a poner es 1.5. Eso iría a parar a num2. Luego la instrucción de abajo es num1 que vale 10.5 más num2 que vale 1.5, que el resultado de eso se guarde en la variable resultado. Así que cuando haga el cout, me va a estar mostrando 12, que es el resultado de la suma. ¿Bien? Ahí está resuelto el programa. Y acá vimos cómo tenemos operadores, instrucciones para ingresar por teclado y para mostrar por pantalla, y variables, ¿sí? Variable num1, num2, y resultado es otra variable. Yo puedo tener todas las variables que quiera, ¿sí?, todas las operaciones que necesite para resolver los programas. Acá lo que faltaría es hacer que el programa sea un poco más comunicativo y le indique a la persona qué hacer, porque si no, si bien resuelve el problema, 4 más 8, 12, no queda muy claro lo que está haciendo.
son números que aparecen en la pantalla y nada más. Entonces, podríamos poner, antes de pedir los números por teclado, un mensaje al usuario que diga ingresados números, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, yo tengo que mostrar por pantalla ese texto. Bueno, uso cout, porque cout sirve para mostrar por pantalla. El símbolo menor, menor. Pero como quiero que el texto que voy a poner acá aparezca de forma literal por la pantalla, voy a poner comillas dobles y dentro de las comillas dobles lo que quiero que aparezca por pantalla. En este caso, ingresar el primer número, por ejemplo. Y hago el sein de num1. ¿Bien? Luego, otro cout, menor, menor, ingresar el segundo número. Fíjense que si aparece entre comillas dobles en un cout, luego va a aparecer de forma literal en la pantalla. Yo lo compilo y lo ejecuto, que es el tercer botón de los que tenemos ahí, que hace los dos pasos a la vez, compilar primero y ejecutar después. Y ahí podemos ver que el programa tomó los cambios. Me pide ingresar el primer número, me pide ingresar el segundo número, pero todavía el resultado final sigue apareciendo sin tener un mensaje. Me aparece 9.5 en este caso. Bueno, vamos a ponerle un mensaje también al resultado final. Antes de mostrar la variable resultado, puedo poner cout, el resultado de la suma es 2 puntos, y lo que tiene la variable resultado. ¿Bien? Puedo compilar, tengo que compilar y ejecutar nuevamente, y ahora sí, si corro mi programa, me pide con carteles, con mensajes, lo que tiene que ingresar y luego el resultado de la suma. O sea que queda mucho más claro para el usuario qué es lo que está pasando, ¿bien? Eventualmente, si yo quiero separar de lo que está en los ingresos con la salida, dejar un renglón, por ejemplo, lo que podemos hacer es un cout que nos permite hacer como un salto de línea, ¿sí? Yo puedo poner cout, menor, menor, end L, y esto me deja una línea en blanco. Cuando yo compile, si corro el programa, podemos ver que hay una línea, ¿bien? Por cada end L que ponga, va a ser un salto de línea, ¿bien? Si yo pongo 2, me va a dejar 2 y así. También funciona para después del cout. Si yo quiero dejar un salto de línea para lo que viene después, puedo poner un endl antes del return 0 y ahora deberíamos ver un salto de línea antes y un salto de línea después. ¿Bien? Pero esas son cuestiones como para dejar más prolijo el programa. Pero como podíamos ver desde un principio, funcionaba incluso cuando no teníamos los mensajes. Pero sin los mensajes no quedaba muy claro lo que hacía, ¿bien? Bueno. Ahí está Maxi. Maxi, ¿cómo andás? Te pongo como coanfitrión. Ahí está Maxi, profesor de programación 1, en el turno noche. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vi el link en el Discord y me mandé. Perfecto. Sí, sí. Lo que me parece raro es que tengo que admitir a uno por uno, y eso es nuevo, antes no tenía que hacer eso, pero bueno, no hay problema. Bueno, ¿seguimos? Esto es como lo más básico en cuanto a variables, operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos preguntas todavía. Todas las instrucciones se ejecutan una sola vez, como pueden ver. Más adelante vamos a incorporar decisiones, y con las decisiones sí, el flujo del programa va a cambiar, porque algunas instrucciones se van a ejecutar y otras puede que no, dependiendo de condiciones que pongamos, ¿bien? Veamos los errores que puede llegar a tener esto.
yo puedo tener dos tipos de errores cuando programo. Errores de sintaxis, que van a hacer que mi programa no compile, y errores de lógica, que van a hacer que mi programa tal vez compilen, pero ande mal, ¿sí? ¿De dónde saco el lenguaje de las instrucciones? El lenguaje es el lenguaje C y C++. Nosotros usamos ese lenguaje de programación y son todas instrucciones que se encuentran o en librerías como la IOStream o son propias del lenguaje, como usar float para declarar variables para números reales, por ejemplo, o usar return como última instrucción del programa main. Vamos a ver qué pasa si yo cometo algunos errores de sintaxis, ¿sí? Por ejemplo, un error bastante común es no poner punto y coma, por ejemplo. Yo no pongo punto y coma en alguna instrucción. Si no pongo punto y coma en alguna instrucción, va a tirar un mensaje de error porque el lenguaje me exige que la sintaxis sea con punto y coma al final de cada instrucción. Entonces, si compilo esto, pueden ver cómo acá, ¿sí? En la línea 13, me dice, se espera punto y coma antes del cout de la línea 14. Perdón, de la línea 12. Bueno, al ver ese mensaje de error, nosotros lo que tenemos que hacer es ver el número de línea, tratar de identificar cuál puede ser el mensaje de error o el error en cuestión, y en este caso, solucionarlo poniendo un punto y coma, ¿sí? Otro error común es equivocar esto y ponerlo así, ¿sí? Yo voy a sacar lo que está acá y ponerlo de esta manera. Esto es un error, esto no va a andar. Y si lo compilo, el mensaje ahora es un poco más complejo, ¿sí? Dice left value requerido como operando a la izquierda de la asignación. El mensaje de error ahora no es tan claro, ¿bien? Pero acá es una cuestión básica que se tienen que aprender de cómo funciona el operador de asignación. Habíamos dicho que el operador de asignación lo que hace es, lo que está a la derecha lo asigna a la izquierda. Y a la izquierda siempre tiene que haber una variable, ¿sí? Porque lo que espera es un lugar en la memoria a la izquierda. A la derecha puedo tener lo que quiera siempre y cuando no me genere un error. Pero a la izquierda siempre tiene que haber una variable. Y en este caso no hay una variable, hay una operación a la izquierda, ¿sí? Hay una expresión de suma. Entonces, esa es la razón por la cual no está funcionando y no compila ahora. Por más de que las instrucciones parezcan correctas, esto no es una asignación, por lo tanto no funciona. Yo lo que tengo que hacer para corregirlo es poner variable a la izquierda siempre, operador de asignación, y a la derecha lo que yo quiera. Un número, una suma con una variable en el medio, o una suma con dos variables, lo que yo necesite para resolver mi problema, una multiplicación, una división, lo pongo del lado de la derecha. Se asigna la variable que está a la izquierda y luego lo muestra por pantalla. ¿Ok? Esos son errores de sintaxis. Y fíjense, cuando hay errores de sintaxis, no compila. Si el programa está bien codificado, compila. Pero ahora veamos un error que va a compilar, pero el programa no va a funcionar. Fíjense lo que hago. En la línea 12 yo ahora la llevo abajo de todo. O sea que mi programa queda así. Pide los números, muestra la variable resultado y luego hace la suma. ¿Ok? Si ejecuto esto, pongo 4, 5 y fíjense el resultado que muestra por pantalla. ¿Qué les parece que pasó? El programa compila, o sea, me genera un programa, pero no anda, ¿sí? Esto no es un error de compilación, sino un error de lógica. Bien, Tomás dice que devolvemos resultado antes de asignarlo. Y aclara que lo que estamos viendo por pantalla es basura. Eso es correcto. Lo que vemos por pantalla es basura, ¿sí? Expresado como float, por eso aparece con esa E41, que es una notación científica. ¿Ok? Lo que está pasando es,
Pide el primer número, pide el segundo número, muestra lo que contiene el resultado, todavía yo no le asigné nada al resultado, y después de mostrarlo, al resultado le asigno lo que contiene número 1 más número 2. Pero ya es demasiado tarde porque ya lo mostré. Y esto es algo también, una cuestión básica. Básica digo porque es de base, algo que tienen que saber como programadores y programadoras, es que una variable no puede no tener nada. Una variable es una representación de la memoria a la cual yo le doy un nombre y le asigno un tipo, ¿bien? Entonces, como es algo que está apuntando a la memoria, y la memoria es parte del hardware, o sea, tiene algo en ese momento, ¿sí? Bueno, es lo que tiene en el momento la memoria, ¿bien? Y lo que tiene la memoria en el momento es una combinación de unos y ceros de bits, que traducido a float es un número. Bueno, ese número es el que yo estoy viendo acá. Y nosotros lo solemos llamar basura, que es cuando una variable tiene algo, pero yo no se lo asigné. No se lo asigné ni se lo ingresé por teclado. ¿Sí? Ese valor es desconocido, yo no puedo saber qué va a tener. Y no es bueno, obviamente, usarlo ni mostrarlo, porque me va a dar cualquier cosa. Así que para evitar que muestre basura, yo a una variable tengo que o asignar algo con el operador de asignación, o asignar algo por teclado con say. ¿Bien? Bueno, esto es como la parte, como les había dicho, lo primero que se ve, donde ingresamos por teclado, hacemos operaciones matemáticas, aprendemos a usar el operador de asignación, ¿sí? Y aprendemos a mostrar por pantalla tanto el contenido de variables, como en la línea 14, como un texto de forma literal, como en la línea 13. ¿Bien? También dijimos que el tipo de dato que use va a depender de la información que pueda guardar. Entonces, si uso el tipo de dato float, mis variables van a tener la capacidad de guardar números con coma, lo solemos llamar números reales. Si uso el tipo de dato int, mis variables van a ser enteras. Quiere decir que yo solamente voy a poder guardar números enteros, no la parte decimal. ¿Bien? Y después yo puedo tener combinaciones. Puedo tener en mi programa variables int y variables float. ¿Sí? En este programa tengo 3 variables de tipo entero y 3 variables de tipo float, por ejemplo. Yo puedo tener todas las variables que necesite para resolver el problema y con el tiempo van a ir optimizando eso, van a usar solo las variables necesarias para resolver. Bueno, esto se corta en 1 minuto, así que lo que vamos a hacer es volver a entrar con el mismo link, ¿sí? Con el mismo que abrieron, y vamos a resolver esto mismo que hicimos recién de sumar números y esto, pero vamos a aplicarle la decisión simple. Sí, 5 minutos, 10, que es más o menos lo que tarda en guardarme el archivo. ¿Sí? En 10 minutos podemos volver a entrar y volvemos a... y seguimos con esto. ¿Ok?